Imaginen la escena. Cabo Cañaveral, 20 de febrero de 1962. El mundo entero contiene la respiración. John Glenn, uno de los hombres más valientes del planeta, está encerrado en la pequeña cápsula Friendship 7, sentado en un cohete Atlas cargado hasta los topes de combustible. Espera la chispa para encenderse. Pero hay un problema técnico que nadie esperaba. Un problema de confianza. La NASA acababa de instalar computadoras electrónicas gigantes para calcular la trayectoria orbital. Pero estas máquinas primitivas todavía fallaban. Glenn, con la calma de un piloto de pruebas veterano, dice por radio: llamen a la chica. Si ella dice que los números están bien, entonces estoy listo para irme. Esa chica no era ninguna novata. Era Katherine Johnson, una mujer cuya mente funcionaba con una lógica tan pura y precisa que desafiaba a los circuitos de silicio más avanzados de la época. Mientras el reloj de la misión avanzaba sin piedad, Katherine, armada solo con una regla de cálculo y un lápiz, verificó manualmente cada cifra que a la máquina le había tomado horas calcular. Cuando terminó, dio el visto bueno. Glenn despegó. Ese día, el destino de la exploración espacial no dependió de un procesador, sino del extraordinario intelecto de una mujer que había pasado gran parte de su vida siendo invisible para el sistema. El increíble viaje de Katherine comenzó mucho antes de la NASA. En las montañas de Virginia Occidental, en 1918, desde que aprendió a caminar, Katherine lo contaba todo. Contaba los pasos hasta la escuela, los platos que lavaba, incluso los pasos de baile. Tenía lo que los matemáticos llaman un sentido numérico, una intuición profunda sobre cómo se organiza el universo. Sin embargo, nació bajo un sistema de normas injustas y profundas divisiones sociales. En su condado natal, la educación para personas de su comunidad terminaba en 8º grado. Para la mayoría, ese era el fin del camino. Pero su padre, Joshua, vio en sus ojos un brillo que no podía ser desperdiciado. Cada año, la familia empacaba sus vidas y se mudaba 200 kilómetros para que Katherine pudiera asistir a una secundaria que sí la aceptara. Ese sacrificio familiar fue el primer acto de fe en una historia llena de ellos. Katherine era un verdadero prodigio. Se graduó de la secundaria a los 14 años y de la universidad a los 18. Tuvo mentores que también habían roto barreras antes que ella, como el Dr. Clayter, quien llegó a crear cursos de geometría analítica espacial exclusivamente para ella, como si presintiera que algún día esos números guiarían naves entre las estrellas. En 1953, Katherine llegó a Langley, el centro de investigación de la NASA, que más tarde se convertiría en la NASA. Durante aquella época, antes de la era de los microchips, todos los cálculos se hacían a mano. El departamento estaba lleno de mujeres brillantes, conocidas como computadoras humanas. Sin embargo, el ambiente estaba marcado por una exclusión sistemática. Trabajaban en oficinas separadas, comían en mesas distintas, y el reconocimiento a su trabajo era casi nulo. Eran, literalmente, motores humanos invisibles que impulsaban el progreso en la sombra. Pero Katherine Johnson no era de las que aceptaba un no por respuesta. Cuando la asignaron temporalmente a la División de Investigación de Vuelo, un entorno dominado exclusivamente por hombres, su precisión y rigor la hicieron indispensable. Ella no solo entregaba los números que le pedían, preguntaba el por qué. Quería entender la física de la trayectoria, la resistencia del aire, la mecánica orbital. Un día, al enterarse de que las mujeres no podían asistir a las reuniones de alto nivel, donde se decidía el futuro de los vuelos, Katherine simplemente preguntó: ¿existe alguna ley que lo prohíba? Al no encontrar ninguna, entró en la sala, se sentó en la mesa, y cuando empezó a hablar, los ingenieros se dieron cuenta de que su comprensión de la geometría espacial era superior a la de cualquiera en la habitación. No pidió permiso para ser una líder. Ejerció su liderazgo a través de la pura excelencia de su trabajo. El gran desafío de su carrera llegó con el programa Apolo. El objetivo que el presidente Kennedy había fijado
era audaz: poner un hombre en la luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Para lograrlo, Catherine tuvo que resolver el complejo problema del encuentro orbital. Piensen en esto. Tienes dos naves espaciales viajando a miles de kilómetros por hora en el vacío del espacio. Tienen que encontrarse y acoplarse con una precisión milimétrica. Si el cálculo falla por un solo segundo, los astronautas podrían quedar perdidos para siempre en la órbita lunar. Catherine trabajó incansablemente en las ecuaciones del módulo lunar. Ella trazó el mapa invisible que permitió que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se reunieran con Michael Collins tras su histórica caminata. Mientras el mundo entero celebraba frente a sus televisores, Catherine estaba en una pequeña oficina, verificando una y otra vez que los números para el regreso fueran exactos. Ella era el ancla que los mantenía unidos a la Tierra. Pero quizás su momento más humano y heroico fue uno que no estaba planeado. En 1970, el Apolo 13 sufrió una emergencia crítica en el espacio. Una explosión dejó a la nave sin energía y sin sus sistemas de navegación. Los astronautas estaban a oscuras, con el oxígeno agotándose peligrosamente. En ese momento de caos absoluto, fue el trabajo previo de Catherine el que salvó sus vidas. Ella había desarrollado procedimientos de emergencia que permitían a los astronautas orientarse usando solo las estrellas y el horizonte de la Tierra, sin necesidad de computadoras. Esa técnica de navegación manual, que gracias a su insistencia, se había incluido en los manuales de la misión, fue lo que permitió a la tripulación corregir su rumbo y realizar un reingreso exitoso. Katherine Johnson no solo los ayudó a llegar a la Luna, los trajo de vuelta del borde de la muerte. Catherine trabajó en la NASA hasta 1986. Durante 3 décadas, participó activamente en el programa del transbordador espacial y en los planes iniciales para una misión a Marte. Sin embargo, su más alto logro no fue una cifra o una ecuación, sino el camino que dejó pavimentado para las generaciones futuras. Demostró que el intelecto no tiene color ni género. El reconocimiento oficial llegó tarde, pero con la fuerza de un cohete. En 2015, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. En la ceremonia, se dijo que ella fue la mujer que expandió las fronteras de la humanidad. Hoy, la NASA tiene un centro de investigación computacional que lleva su nombre. Es el edificio donde las supercomputadoras más modernas intentan imitar la brillantez que ella tenía con un simple lápiz y su mente. Catherine murió a los 101 años en 2020. Su vida es un poderoso testimonio de que, incluso bajo el peso de las normas más injustas, la verdad de las matemáticas y la fuerza de la voluntad pueden romper cualquier barrera. Ella no solo miró a las estrellas, nos enseñó cómo llegar a ellas. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. No olviden suscribirse para más contenido inspirador.